aunque el Señor me había dicho desde hace varias semanas qué era lo que iba a estudiar, no me había dicho qué era lo que Él quería que de allí le dijera a ustedes. Porque el pararse aquí o el hablar no tiene que ver con lo que uno quiera hablar, sino con lo que Dios quiera decirle a su pueblo. Y fue hasta donde, cuando crucé en la doble vía, que el Señor me dio la palabra que quería que le dijera a ustedes. Y desde hace como 5 semanas más o menos, la pastora Yadira y yo hemos venido hablando o haciéndonos una pregunta a la cual todavía no le teníamos respuesta, o una respuesta específica de parte del Señor. Y nos preguntábamos, ¿por qué los ataques? En términos generales, ¿por qué la opresión? ¿Por qué los ataques de muerte? Nos los preguntábamos, pero no, y le decíamos al Señor, Señor, ayúdanos a entender qué es lo que sucede. Y el Señor me respondió justo cuando crucé aquí, a pesar de que leía y leía, yo decía, todavía no sé qué es lo que tú quieres que yo diga. Y el Señor me hablaba y me decía, a los libertadores le vienen ataques, ataques de opresión, ataques de muerte, a quienes Dios ha escogido para libertar. Y el Señor me mostraba y me hablaba de que en Nueva Jerusalén Él ha llamado a libertadores. Todos nosotros hemos sido llamados por el Señor para ser libertadores. Y el Señor me hablaba de dos personas, de David y de Moisés, que son las personas que les voy a hablar el día de hoy. Porque todos aquí hemos sido llamados para ser usados por el Señor. Quien liberta es Cristo, porque lo dice la palabra. A quien Cristo libertare será verdaderamente libre. Pero el Señor usa personas. El Señor nos usa a nosotros. Tanto David como Moisés, que son de las dos personas que les voy a hablar el día de hoy, fueron sacerdotes. Quien libertaba no eran ellos, era el Señor, pero a través de ellos, quienes eran los sacerdotes y quienes se encargaban de ministrar la presencia de Dios acá en la tierra. Y bueno, y vemos cómo David, que fue usado y fue llamado por el Señor para libertar un pueblo, para liderar un pueblo, para ser rey, llevó mucha oposición. Y vemos cuántas veces Saúl lo intentó matar. No sé quiénes se saben aquí la historia de David y Saúl. David fue escogido por el Señor, Saúl fue desechado como rey y Saúl se llenó de celos, se llenó de envidia y eso hacía que él intentara y atacara a David de muerte una y otra vez. Pero el Señor me decía, mientras haya propósito, los ataques de muerte no van a prosperar. Porque David tenía un propósito que cumplir. David tenía una asignación de parte de Dios. No era una asignación propia. David no se escogió como rey, lo llamó el Señor. Y él tenía que cumplir esa asignación. Y como él tenía una asignación de parte de Dios, los ataques de Saúl, todos los ataques que Saúl planeó, y los leí todos, fueron muchos. Es increíble la cantidad de ataques de muerte que Saúl planeó en contra de David y ninguno prosperó. ¿Por qué ninguno prosperó? Porque aún había un propósito que cumplir y David tenía que seguir siendo usado por el Señor. Y una de las cosas que me llama la atención es, yo creo que debe estar, bueno, una de las veces cuando ya David se va huyendo, ya no está en palacio, ya David está huyendo, ya había ido a la cueva de Adulán. En uno de esos momentos él sigue huyendo porque Saúl le seguía la pista y así muchas veces es el enemigo. Y yo quiero que en este momento nosotros cuando pensemos en el enemigo quitemos la cara de cualquier persona. Quitemos la cara del esposo, quitemos la cara de la esposa, quitemos la cara de los hijos, porque cuando a veces pensamos enemigo, enseguida pensamos, le ponemos un rostro, el nombre de alguien, pero ese no es el verdadero enemigo. Estamos hablando del enemigo de nuestra alma, del que nos quiere destruir, del que nos quiere matar y del que quiere que el propósito de Dios se destruya en nuestra vida. Ese es el verdadero enemigo. Y yo quiero que hoy miremos quién es el verdadero enemigo. Y que cuando yo hablo enemigo, usted deje de pensar en una persona, porque por esa persona también Cristo murió y esa persona también necesita redención igual que nosotros. Y cuando David estaba huyendo,
él va a un lugar que se llama Keila. Está en Primera de Samuel. En Primera de Samuel. 20 y pico, 10 y pico, por ahí está. Por aquí está. Él está huyendo. Y él llega a ese lugar. Él no estaba en libertad todavía, porque estaba huyendo del rey Saúl. El rey Saúl todavía era rey. Y cuando llega allí, ese pueblo estaba siendo oprimido por los filisteos. Y él le pregunta a Dios, ¿iré y pelearé por ellos? Y Dios le dice, sí. Pero el pueblo estaba desanimado. O sea, los que estaban con él, los que estaban en la cueva de Adulán, que estaban con él, que eran sus guerreros, estaban desanimados. Y él vuelve y va a Dios. Sí voy a pelear por ellos. Si quieres que vaya y pelee por Keila y los defienda de los filisteos. Y el Señor vuelve y le dice, ve, porque yo los voy a entregar en tus manos. Y me llamaba mucho la atención porque David todavía no era rey. David todavía estaba huyendo. David se puede decir que todavía no era libre. Todavía estaba en cautividad. ¿Por qué él no podía caminar libremente? Porque él tenía una orden de captura en su contra. Por todas partes lo estaban buscando para matarlo. Y muchas veces es así con nosotros. Vemos que el enemigo por todas partes nos está buscando para destruirnos. En la familia, en las finanzas, con los hijos, en el trabajo, con los vecinos, en la iglesia, en todas partes. Vemos que el enemigo nos está buscando para matarnos. Porque olvídese que el enemigo nos está buscando para jugar carrito con nosotros. Él lo dice claro la palabra, el enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir. Él no viene a ver, ay, es que lo quiero molestar. No, él viene con todo, en contra de nosotros. Y David todavía estaba en cautividad, todavía estaba huyendo. Y aún estando en cautiverio, aún estando en opresión, aún estando huyendo, el Señor lo llamó para libertar un pueblo, para libertar a los de Keila. Él peleó por ellos y muchas veces creemos que porque todavía el Señor no nos ha libertado en todas las áreas de nuestra vida, creemos que no nos puede usar o que no nos quiere usar porque todavía no estamos listos, porque todavía no estamos capacitados, porque todavía nos faltan muchas áreas en las que tenemos que ser libres. Y no estamos desestimando eso, quizás es cierto, todavía nos falta mucho hasta el último día de nuestras vidas vamos a seguir siendo procesados por el Señor. Pero aún así, estando David en cautividad, en opresión, huyendo, el Señor lo llamó y lo usó para libertar a alguien más del enemigo, que era el pueblo de Keila. Mientras él seguía teniendo un enemigo que lo perseguía para matarlo. Y vemos que ese pueblo, aún después de que David pelea por ellos y los defiende, lo entrega a David, lo busca entregarlo. No lo entrega porque el Señor no lo permite y advierte a David. Pero el pueblo decide, ese pueblo al cual David libertó, decide entregar a David a Saúl. Pero David no se engancha en eso. David sabía que tenía una asignación que cumplir, David sabía que tenía una voz que obedecer, que era la voz del Padre. Él sabía que él había sido llamado para algo más. Él no se detuvo, ni se enganchó con los de Keila. Él siguió y avanzó a donde el Señor le dijo que siguiera avanzando. Y vemos que Saúl de nuevo otra vez lo acorrala. Saúl en la siguiente ocasión dijo, ahora sí lo agarré. Lo acorralé. No tiene para dónde agarrar David. No tiene, está acorralado. ¿Y saben qué pasa? El Señor levanta una guerra, lejos, donde se suponía que tenía que estar Saúl. Y Saúl dice, ya no me puedo quedar aquí a agarrar a David. Me tengo que regresar a liberar al pueblo de los filisteos. El Señor se encargaba de frustrar cada uno de los planes y de los ataques de muerte que David recibía. ¿Por qué? Porque tenía un propósito, porque tenía una asignación todavía que cumplir. Porque mientras haya propósito de Dios, va a haber vida. Mientras haya propósito de Dios, los planes del enemigo van a ser frustrados. Y yo estoy segura que todavía no tenemos el entendimiento de la magnitud
de cuánto Dios nos cuida, de cuántos planes Él ha frustrado del enemigo en contra de nosotros, porque todavía hay propósito de parte de Dios para nosotros, que Él quiere que nosotros cumplamos. David todavía tenía que seguir destruyendo enemigos, porque Él le entrega a Salomón un reino sin enemigos, es decir, Él acaba con los enemigos de Israel. David todavía tenía un propósito de seguir peleando para libertar un pueblo, y por eso los ataques de muerte no prosperaban en su contra. Todavía nosotros tenemos un llamado de parte del Señor para ser usados por Él, para traer libertad a nuestra familia, a nuestros hijos, al esposo, al jefe, a la iglesia, a los pastores. Todavía el Señor quiere que nosotros funcionemos como libertadores de parte de Él. Aunque el que liberta es Cristo, pero Él nos usa y nos llama para su gloria. Cuando el Señor nos llama, y aquí voy a hacer un paréntesis, cuando el Señor nos llama, no es por nosotros. No es que Él nos llama porque, vamos a suponer, bueno, yo voy a llamar a Andrea, porque Andrea es buena libertadora, voy a llamar para que vaya y liberte. No, no. Él no dice, yo voy a llamar a Sara, porque es que Sara canta, entonces para que ella me adore, yo la voy a llamar. No, no funciona así. Ni cuando llamó a Jesús. Cuando llamó a Jesús, era porque había un pueblo perdido que necesitaba ser rescatado. Y a causa de la necesidad, Él levanta a Jesús. Hay un pueblo que necesita que descienda la presencia de Dios. Y a causa de eso, capacita y unge a un Isaacar. Pero no es porque Isaacar sea... No, es porque hay un pueblo que necesita que la presencia de Dios descienda y los capacita a ellos y los unge a ellos para que la presencia de Dios descienda y se cree un Mahanaí. De igual forma, con los maestros, con los pastores, hay un pueblo que necesita, tiene una necesidad. Entonces Dios levanta a alguien para que nunca sea porque nosotros somos buenos. No. Dios no nos llamó porque nosotros estábamos capacitados. Dios nos llamó porque había una necesidad. Y Dios tuvo que capacitar a alguien para ir a suplir esa necesidad. Y cada uno de nosotros tenemos que funcionar en eso, porque cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene una asignación que cumplir. Ninguna es más que nadie, ninguna es menos que nadie. Todas las asignaciones son importantes. Cada parte del cuerpo es importante. Si no, dígame si usted, cuando se lleva una esquinita con la uñita del dedo chiquito del pie, uno siente que uno, oh, Dios mío, y uno cree, bueno, es el dedito chiquito del pie. No, cada parte del cuerpo es importante. Usted es importante en la asignación de libertad que Dios nos ha otorgado como cuerpo de Cristo. Dios quiere que usted haga algo, porque hay una necesidad en el pueblo que necesita ser cubierta. Y para eso el Señor nos ha escogido. En su casa, en su oficina, en su trabajo, en la escuela, en la universidad, dentro de su habitación matrimonial con su cónyuge. Ahí también el Señor quiere traer libertad y quizás lo quiere usar usted. A cada uno de nosotros. Y el Señor me lo decía, hay libertadores. Aquí el Señor llamó libertadores. Y por eso muchas veces hay tantos ataques. Y vamos a hablar ahora de Moisés. Vamos a hablar ahora de Moisés. Y vemos que Moisés fue atacado de muerte desde antes de nacer, desde cuando nació. Era algo que él no podía controlar. Él no pudo protegerse cuando Faraón emitió el edicto de matar a todos los varones que nacieran. Él era un bebé. ¿Qué podía hacer él para defenderse? ¿Qué podía pensar él? ¿Qué plan podía maquinar él de cómo me voy a proteger de Faraón? Él no tenía ni siquiera conciencia de lo que estaba sucediendo. Y por eso era que yo les decía, muchas veces quizás no
No tenemos conciencia de cuántas veces el Señor nos ha protegido porque Él todavía tiene una asignación y un propósito que cumplir en nosotros. Muchas veces damos o menospreciamos y muchas veces decimos, no, es que el Señor no me ama, es que el Señor no tiene cuidado de mí. Yo creo que si supiéramos todas las veces que el Señor nos ha libertado, y me pregunto quizás a qué edad se habrá enterado Moisés de que el Señor lo guardó de morir comido por cocodrilo o ahogado si un cocodrilo no llegaba. Quizás cuántos años pasó él creyendo, no, es que yo tengo el cuidado, porque yo quiero que nos pongamos, que nos vayamos y nos metamos en la Biblia. ¿Qué era Egipto en ese entonces? La potencia del mundo. Eso era Egipto. Vamos a imaginarnos ahorita los países que son potencia del mundo. ¿Quién era Moisés? Hijo de la hija de Faraón. ¿Okay? Esa fue la posición que le dieron. Ahora imaginémonos a alguien, a un Moisés, a cualquier persona, que sea, ¿quién era Faraón? La máxima autoridad, el presidente. Todo lo que no se llamaba presidente en ese entonces se llamaba Faraón. Ahora imaginémonos una persona, hijo de la hija del presidente, de las potencias mundiales. Porque esa es la realidad. ¿Okay? Quizás qué tanta seguridad tenía él, porque qué seguridad no tiene la familia presidencial. Y quizás él decía, es que ¿quién se acerca a mí? Si tengo cuántos escoltas, si estoy en carros blindados, ¿quién se puede acercar a mí? Si tengo un cordón de seguridad alrededor que nadie se puede acercar a mí, ¿quién me va a hacer daño? Si cuando yo salgo a la calle hay francotiradores arriba, cuidando, vigilando para ver quién se acerca. Porque eso lo pudo haber pensado, porque esa era su realidad, eso era lo que él vivía. Pero nunca pensó que cuando era un bebé indefenso, Dios maquinó un plan para protegerlo. Y muchas veces así nos pasa. Muchas veces nosotros confiamos en lo que vemos, en la provisión que estamos viendo, o sea, que podemos palpar. En la protección que podemos palpar es que yo le pongo 3 candados a la puerta, es que yo pongo una cámara de seguridad. Muchas veces pensamos en lo tangible y menospreciamos que Dios ha hecho tantas cosas en lo oculto a nuestros ojos naturales para cuidarnos y protegernos. Porque quizás a qué edad se enteró Moisés de que él debía morir cuando nació. Y que Dios maquinó un plan que ningún faraón pudo maquinar, que ningún equipo de seguridad pudo maquinar. Y lo hizo Dios a través de una niña, por cierto. Y pusieron una canastica, la calafatearon por debajo, la pusieron en el río y lo soltaron. No se volteó, no se ahogó, no salió un cocodrilo, porque yo me pregunto, bueno, un cocodrilo los he visto. Todavía no los he visto con la boca abierta y espero nunca verlos a los cocodrilos con la boca abierta, ni comiéndose algo tampoco. Pero yo me imagino que un cocodrilo de esos grandes pueden romper una cesta, pueden romper una canasta, o así sea con la trompa, hacerla así para que se voltee. Nada de eso pasó. Eso solamente lo pudo haber hecho Dios. Y muchas veces Dios ha hecho eso con nuestra vida y nosotros ni cuenta nos damos. ¿Y por qué ha hecho eso Dios en nuestras vidas? Porque aún hay un propósito que cumplir, porque aún Moisés tenía que quedarse vivo, Moisés tenía que crecer, porque Moisés tenía un pueblo que libertar. Y no nos damos cuenta que si aún estamos vivos y todos los ataques del enemigo no han prosperado en nuestra vida, aunque muchas veces han dolido, es porque aún hay un propósito y Dios nos quiere y nos necesita usar para libertar a un pueblo, aun cuando aún estemos en cautividad, como David cuando fue a libertar a Keila. Estaba en cautividad, estaba huyendo. Él todavía no era libre, él todavía no podía caminar siendo libre porque lo iban a agarrar y lo iban a matar. Pero aún así Dios lo usó para libertar a un pueblo. Aún hay un propósito que cumplir. Y a veces vivimos como si ya Dios se hubiese rendido con nosotros. A veces vivimos creyéndole a la voz del enemigo. A veces vivimos como, ¿para qué? Como, bueno, sí, ya viví el día, comí, atendí a mis hijos, mi familia, el esposo, ya.
¿A quién? ¿A quién estamos libertando de parte de Dios? ¿A quién le estamos hablando de Cristo? Nos estamos dejando usar por Dios para que su propósito se cumpla en nuestras vidas. Y claro, por supuesto que hay que cumplir con nuestras asignaciones diarias, por supuesto, claro que sí. Pero nos estamos ocupando, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga hoy? ¿Para qué me quieres usar hoy? Estamos orando, estamos ayunando por nuestra familia que aún está en cautiverio. O nos estamos desenfocando con los ataques del enemigo y estamos dejando de fungir como libertadores. Porque le prestamos más atención a los ataques del enemigo y nos distraemos. Y a veces miramos tanto los ataques, y sí, porque el enemigo me está haciendo esto, y sí, porque aquí, sí, porque allá, y sí, porque lo otro, y porque aquí, porque allá. Y le damos la espalda a Dios y a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Cuando lo correcto es que nosotros le demos la espalda al enemigo, sabiendo que Dios va a cumplir lo que Él dijo. David tuvo muchas amenazas de muerte, pero Dios le había dicho, tú vas a ser rey. Yo te ungí por rey, tú vas a ser rey. Y todas las amenazas y ataques de muerte que tuvo, ninguno prosperó porque era necesario que él llegara a ser rey. Igual con Moisés. Y me llama mucho la atención en el libro de Éxodo. Ya, vamos a ver. Aquí, creo que es aquí. Cuando Moisés va a la zarza y habla, acá, en Éxodo 3, 19. Después que Dios llama a Moisés en la zarza y le dice, tú vas a bajar, vas a ir a Egipto, porque yo he escuchado el clamor de mi pueblo, yo he escuchado su aflicción y me acordé, y esto es un punto muy importante, me acordé de mi pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Me acordé de mi pacto. Dios no se mueve por emociones, Dios se mueve por propósito. Había un pacto, un propósito. Y muchas veces no avanzamos o no vemos cumplimiento porque queremos avanzar por emociones, por lo que yo quiero, por lo que yo siento. Y nos olvidamos del pacto de Dios. Número uno, el pacto, lo que está escrito en la palabra. Número uno. Número dos, ¿cuáles son las palabras y las promesas que el Señor te ha dado a ti específicamente? Restauración, no sé. ¿Cuáles son las promesas específicas que el Señor te ha hablado a ti? Ahora, esas promesas hay que filtrarlas con las palabras para ver si el Señor fue quien las dio o si no fue el Señor quien las dio. Porque lo que Dios habla específicamente a cada una de las vidas de nosotros no se contradice a lo que ya está escrito en su palabra. Nunca, jamás. Por eso es que es necesario que nosotros conozcamos qué dice la palabra para tener discernimiento y poder filtrar todo lo que entre por aquí. Y nosotros decir, esto no viene de Dios. O esto sí viene de Dios. Es necesario que conozcamos qué es lo que dice la palabra. Y dice, me acordé de mi pacto. Dios no se mueve por emociones. No se mueve por emociones. ¿Cuáles son? ¿Tú conoces cuáles son las palabras que Dios te ha dado a ti? A tu vida, a tu familia, a tu casa, a tus hijos. ¿Tú las conoces? ¿O estamos pendientes de las palabras que Dios le da a alguien más? Y quiero que la palabra que Dios le da a alguien más se cumpla en mi vida. No, eso no funciona así. Aquí dice el pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Aquí no dice, yo me acuerdo del pacto que hice con Andrea y lo voy a cumplir en los israelitas. No, no, no. El pacto que voy a cumplir en los israelitas es el pacto que hice con los israelitas. Conocemos qué palabras el Señor nos ha dado a nosotros, a nuestra casa. Nos movemos a través de ella. Creemos por ella. Eso es importante. Saber qué ha dicho Dios de nosotros, para nosotros. Qué es lo que Él quiere que se cumpla en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestros hijos, matrimonios, familia. Eso es importante porque de eso fue que se acordó Dios cuando vio la aflicción de su pueblo. Y cuando Dios le dice, vas a hacer esto, vas a ir a Faraón, vas a hablarle a él, dice, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías,
sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de... Bueno, hasta ahí. El punto es que ellos sabían, Dios les dice, van a vivir esto, van a atravesar esto. Mi propósito es sacarlos de Egipto, libertarlos. Ese es mi propósito. Sacarlos de Egipto y meterlos en la tierra que fluye leche y miel. Yo lo voy a hacer, Dios le está diciendo. Aquí estoy yo. Yo lo voy a hacer, pero va a haber oposición. Yo lo voy a hacer, pero va a ser por mano fuerte. Yo lo voy a hacer, pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Dios mismo lo está diciendo. Y cuando ellos comienzan a caminar en ese proceso, que el corazón de Faraón se endurece, ellos dejan de creer. Si Dios ya le había dicho. De igual forma me llama la atención con David. Porque cuando Saúl quería matarlo, cuando Saúl le lanzaba las lanzas, cuando todo eso pasaba, quería matar a David, era porque venía un espíritu atormentador de parte de Jehová, de parte de Dios. Es decir, venía el espíritu malo de parte de Dios y era cuando Saúl quería matar a David. Pero Dios había dado una palabra, que era que David iba a ser rey. De igual forma aquí, con Moisés, Dios dice, yo los voy a libertar, pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Pero va a ser por mano fuerte. Pero no los va a dejar salir. O sea, yo los voy a sacar a la fuerza. Así va a pasar. Entonces, cuando se presentan estas situaciones en nuestras vidas, nosotros dejamos de creer. Y yo me declaro la primera culpable. Dejamos de creer, dudamos. Pero ya Dios le había dicho, yo los voy a sacar, yo te voy a hacer rey. Pero de parte de mí va a venir un espíritu atormentador a intentar matarme. Pero de parte de mí voy a endurecer el corazón de Faraón y no los va a dejar salir. Pero yo los voy a sacar. Y cuando viene la opresión, muchas veces dejamos de creer. Y yo soy la primera que vengo delante de Dios a decirle perdón. Perdón, porque yo lo he hecho una y otra y otra y otra vez. Y me llamaba la atención porque yo decía, pero es que si ya ellos sabían que iba a haber opresión. Si ya Dios le había dicho, va a ser por mano fuerte. Ya Dios le había dicho, ustedes van a ir a pedir permiso, pero no se los van a dar. Entonces ellos llegan a Faraón, no me dio permiso, y uno, como los niñitos, que no me dio permiso, pero si ya yo te dije que no te iba a dar permiso de salir. Y aún así, dejamos de creer. Y hay un versículo, no sé dónde está en Éxodo, que a mí me confrontó mucho una vez. Yo veo con mis hijos programas de la Biblia para niños, todos los días. Y estábamos viendo ese capítulo. Es el de Moisés, Egipto, Faraón, todos. Y llega un momento donde dice, es que me han menospreciado. ¿En qué dice Dios? Me han menospreciado. Y yo leí el versículo, solo que todavía no llego al nivel de la pastora Yadira de acordarme exactamente dónde está cada palabra. Y dicen que me han menospreciado. Es que no le creyeron. Ese día lloré como tenía años que no lloraba. Gemí como una niña y le dije perdón, porque te menosprecié. Te he menospreciado una y otra vez por no creerte que tú vas a cumplir lo que tú dijiste que vas a cumplir. No porque yo sea buena, sino porque tú lo dijiste y porque tú tienes un propósito que cumplir y porque tú tienes un pueblo que necesita que en nosotros se cumpla lo que Él dijo, porque Él nos quiere usar para su gloria y para libertar un pueblo. Y lloré que no podía ni hablar. Cuando uno llora, que uno está, te he menospreciado, porque me golpeó duro esa palabra. Porque uno no cree, menospreciar a Dios, no. O sea, como que, porque menospreciar es como que tenerlo por menos. Y yo jamás me imaginé que yo estaba teniendo por menos a Dios. Nunca. Nunca me lo imaginé. Y decía, si yo te amo, si yo te amo. No, lo estaba teniendo por menos, por poco, porque no le creía. Porque le creíamos más, le creía más a los problemas, a las adversidades, a los ataques, al endurecimiento del corazón de Faraón y al tener que ver la mano fuerte de Dios manifestarse, que muchas veces no la queremos ver.
Pero lo que Dios dijo que va a cumplir, Él lo va a cumplir, porque Él necesita y quiere que se cumpla. Por un propósito, lo vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con nuestras capacidades o habilidades, no. Ninguno de nosotros califica. Es por Él, es por su gracia. Es porque si Él no está en el asunto aquí de nada, ninguno, aquí no exprimen a todo y no sale nada bueno. Es por Él, porque Él es bueno y porque Él nos necesita usar para su gloria y para que su reino se expanda acá en la tierra. Y seguí avanzando. Había algo que me llamaba la atención. Este pasaje se lo pasé a la pastora Yadira varias veces. Dice, cuando Dios está hablando con Moisés de las señales que va a hacer y todo eso, dice, y Jehová dijo, eso es en Éxodo 4, del 2 al 4, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Con la vara. Y él respondió, una vara. Y él le dijo, echa a la tierra. Y él echó a tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió una vara. Y habían varias cosas de acá, ya les digo, que me llamaron la atención. Dice, Moisés intentaba huir de lo que le sentían, de lo que a él le daba miedo. ¿Qué le daba miedo? La culebra, la serpiente. Él huía, aquí dice, que él huía de la serpiente y trató de huir de ella, pero el Señor le mandó a que la agarrara por la cola. Y muchas veces nosotros le huimos, me incluyo, le huimos porque no queremos eso que nos da miedo, porque no queremos eso que nos llena de temor, porque no queremos atravesar eso que no nos gusta, que no nos agrada. Y para nosotros es más fácil darnos la vuelta y creer que nos estamos alejando del problema, pero mientras el problema y la situación es mentira que nos alejamos. La única forma es enfrentando y es tomando la autoridad en Cristo. Y el mismo Dios le dice, eso que te da miedo, agárralo por la cola. Porque es más fácil que lo llame. Pero Dios le dice, no le huyas a lo que te da miedo. Agárralo por la cola. Agárralo. Y cuando él lo agarra, ya lo que lo perseguía ya no lo estaba persiguiendo. Sino que estaba en las manos de ¿quién? De Moisés. Ya no lo perseguía, sino que Moisés lo tenía aquí. Y ya no podía hacerle daño. Se convirtió en una vara de nuevo. Y lo otro que me llamaba la atención era que la serpiente que lo perseguía, la culebra, dice en la Biblia, que lo perseguía, lo estaba persiguiendo en la presencia de Dios. Moisés estaba en la presencia de Dios. Y lo estaba persiguiendo por obedecer a Dios. Porque ¿quién le dijo a Moisés que lanzara la vara? Dios. Y cuando él lanza la vara, en obediencia a Dios, la vara, el palo, se convierte en serpiente. Es decir, él no estaba en rebeldía, él no estaba en desobediencia, él no estaba fuera de la presencia de Dios. Él estaba en la presencia de Dios, él estaba en obediencia, él estaba haciendo lo que Dios le decía. Y todavía sí, una serpiente comenzó a perseguirlo. Que le daba miedo, que le daba temor. Y Dios le dice, agárrala por la cola. Pero ahí también Moisés fue obediente y la agarró por la cola. Cosa que a veces no hacemos. Me declaro culpable otra vez. Y Dios nos dice, agarra el problema por la cola. Y uno quiere seguir huyendo. No, allá, yo no quiero hacer nada de eso. Y Dios nos dice, agarra el problema por la cola. Levántate en autoridad. Y muchas veces es más fácil. No quiero. Encárgate tú, mira a ver tú qué haces. Y Dios dice, agarra el problema por la cola. Levántate en autoridad. Y ya el problema no te va a perseguir, va a estar en tus manos. Es necesario que obedezcamos a Dios y que entendamos que no siempre los ataques o los problemas o la persecución de una serpiente viene por estar apartados de la presencia de Dios o por estar en rebeldía. Porque a Moisés lo perseguían estando en la presencia de Dios.
haciendo lo que Dios le decía que hiciera. Y a veces no es porque nos estamos portando mal, no. Pero a causa de que Moisés estaba obedeciendo y estaba en la presencia de Dios, cuando él intentó agarrar el problema por la cola, funcionó. Porque tenía autoridad. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba enviando, porque estaba en la presencia de Dios y porque estaba en obediencia a Dios. Entonces, el hacer estas cosas no nos exime de pasar por problemas, vamos a atravesar, pero con la autoridad de Dios para poder tomarnos por la cola y que ahora los problemas estén en nuestra mano, de parte del Señor. Y me llama mucho la atención con Moisés. Él tenía ese llamado para libertad y también fue atacado de muerte diferentes veces, porque incluso cuando huye de palacio es porque Faraón lo quiere matar. Faraón lo quiere matar. Y otra vez la muerte lo perseguía. Una vez más la muerte lo perseguía. Pero el Señor lo guardó y el Señor lo llevó donde su suegro Jetro, donde su esposa, lo llevó a Madián. Dios lo llevó para allá. Ahí estuvo 40 años. Y el Señor lo guardó. ¿Por qué? Porque era necesario que pasaran esos 2 ciclos de 40 años para que llegara el tercer ciclo de 40 años y entonces lo que Dios había dicho de él se cumpliera, que era que él iba a libertar un pueblo. Y para eso les quiero leer un pasaje que lo amo, está en Hebreos 11, el hall de la fama de la fe, donde hablan de todos los héroes de la fe. Y muchas veces romantizamos la fe. Muchas veces romantizamos la Biblia. Muchas veces lo vemos como que, oh, wow, y abrió y levantó la vara y el mar se abrió en dos. No, no, no. Vamos a ponernos en el lugar. Tienes el ejército más grande del mundo detrás de ti, odiándote a todo lo que da porque se le acaban de morir todos sus hijos primogénitos y te quieren matar. No con, no sé, no con una flecha, no sé cómo era, con una, no. Te quieren hacer sufrir porque sus hijos se acaban de morir. Esa es la realidad. Y muchas veces romantizamos la Biblia y decimos, sí, la fe, porque tuvieron fe y creyeron. Las verdaderas pruebas de fe vienen cuando a nosotros no nos da la vida para creer. Cuando a nosotros nos duele en el alma creer. Esa es la verdadera prueba de fe. Y aún en medio del dolor, decimos, yo te creo. Esa es la verdadera prueba de fe. La prueba de fe no es cuando, ay, sí, porque Dios me va a dar todo. No, no. Porque si nosotros leemos, todas las personas que están allí creyeron en medio del dolor, en medio de la desesperanza, en medio de que no habían posibilidades, ahí creyeron. En medio de la persecución, ahí creyeron. No en medio de las panderetas y gloria a Dios, aleluya. No. Y a veces creemos que es la fe, es tener una actitud positiva. No. No está mal, pero no. Fe es cuando no te da nada en la vida para creer y tú dices, yo te creo, porque tú dijiste, porque tú hablaste, porque tú dijiste que lo ibas a cumplir. Y en Hebreos 11:23, dice, lo voy a leer todo, del 23 al 31, y después lo vamos a hablar. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios para gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el espíritu que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca, e intentaron los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. Por la fe cayeron, no, hasta ahí, hasta el 29. Hasta el 29. Dice, por la fe. ¿Qué se tuvo que hacer para que un libertador llegara a ser libertador?
porque Dios quiere que nosotros fungamos como libertadores. Lo necesita. Y yo necesito, iglesia, que nosotros abramos los ojos y dejemos de perder el tiempo. El reino de Dios necesita ser expandido. No nuestros logros, no nosotros mismos, no nuestra cara, es lo que necesita ser expandido. Es el reino de Dios necesita ser expandido. El reino necesita llegar a otras almas. El reino necesita expandirse donde sea que Dios nos haya llamado, para lo que sea que Dios te haya llamado. Necesitamos avanzar en que se cumpla el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Porque si se cumple el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros, el reino se expande y las tinieblas retroceden y Cristo viene y más almas son salvas, menos almas se pierden. Es necesario que dejemos de perder el tiempo en mirar todos los ataques del enemigo, en emociones, en lo que sea. Cada quien es atacado en áreas distintas y no estamos menospreciando el ataque de nadie o el dolor de nadie. Cada quien es atacado en un área distinta, pero todos somos atacados. No necesariamente por estar en rebeldía, no necesariamente por estar fuera de la presencia de Dios. No necesariamente. Porque Satanás se le va a oponer a los libertadores. Porque él no quiere que el pueblo de Dios sea libre. No quiere, pero Dios sí. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Pero nos necesita a nosotros. Pero muchas veces nosotros nos distraemos y le damos la espalda a Dios. Y Dios dice, no. Y por eso es que es necesario. Y vengo a decirles hoy eso. Dejemos de romantizar la fe, de creer que es todo, ay, qué lindo. Ay, no lo es. Porque aquí vemos a una mujer que tuvo que soltar a su bebé de 3 meses en un río lleno de cocodrilos. Y no, ninguno me va a venir a decir que ella lo hizo. Ay, gloria a Dios, aquí va la canastica. Mentira. Mentira. Esa mujer se le tuvo que quedar la vida ahí, tirada en el piso. Cuando soltó a su hijo de 3 meses, que sabía que venía con propósito, porque me lo explicaba la pastora Yadira en estos días, que me decía, cuando dice de hermoso, habla de propósito. Ahora imagínense ustedes soltar algo que ustedes saben que es valioso en Dios, grande en Dios, con propósito, en un río con corriente. No sé quién se ha bañado en un río, que ve que hay bastante corriente, ¿verdad? Y se llevan las cosas y si algo se lleva el río, ninguno de nosotros lo alcanza. Yo no lo alcanzo. Soltar a su bebé de 3 meses en una cestica, en un río con corriente y lleno de cocodrilos. Y no vamos a decir, ay, sí, ahí va mi hijo, Dios, yo sé que tú lo guardas, Dios, allá va. No, no, no fue así. ¿Por qué ella no corrió detrás de la canastica? Porque ahí estaba Miriam. No lo dice la Biblia. ¿Cómo sé yo que Miriam estaba? Porque un río tiene corriente. Y si yo no salgo corriendo de una vez detrás de la canastica, no la alcanzo. No da tiempo a que yo llegue, solté la canastica, me voy corriendo para la casa. Miriam, ya solté la canastica en el río. Ay, mami, ya voy a ver para ver por dónde va. Ya cuando salga, quizás la canastica por dónde va. Es decir, Miriam estaba con Jocabed cuando soltaron la canastica con Moisés en el río lleno de cocodrilos. ¿Por qué Jocabed no corrió detrás de la canastica? ¿Por qué? ¿Por qué corrió Miriam? La hermana. ¿Por qué no corrió Jocabed? ¿Quién es mamá? ¿Pudiera usted correr detrás de la canastica después de soltar? Imaginémonos en el lago de Maracaibo. ¿Pudiera usted? No. No le da la vida para levantarse del piso, ¿verdad? Gimiendo, llorando, Señor. Eso es fe. Eso es fe y por eso está ahí, en Hebreos 11. Eso es fe. Obedecer. Eso es fe. Y por eso, por la fe de Jocabed y de Miriam, Moisés llegó a constituirse como un libertador. Porque se necesita fe. Fe que muchas veces nos falta y la primera ahí soy yo. Fe que muchas veces nos falta. Para que podamos fungir como los libertadores que Dios quiere y necesita que nosotros
seamos aquí en la tierra. Porque un día todos vamos a estar delante de Dios. Todos, y ha sido una oración que yo le he hecho al Señor una y otra vez, y a veces me siento tan lejos de cumplirla, que yo le digo, quiero que cuando yo esté frente a ti, tú me puedas decir, bien siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero para eso no es venir a que nosotros seamos expandidos por la tierra y reconocidos, es a que el reino se expanda y nosotros podamos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos aquí. Y muchas veces ni lo sabemos. Y de verdad que a mí me preocupa. Yo digo, Dios mío, se lo digo a la pastora Yadira una y otra vez. No sabe la iglesia qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vivimos los días pensando solamente en el desayuno, el almuerzo, la cena, el trabajo, pagar aquí, pagar allá. ¿A qué nos envió Dios? Porque somos embajadores del reino aquí en la tierra. Vinimos con una asignación. Y claro que Dios nos va a suplir, por supuesto. No me cabe la menor duda. Dios nos va a suplir. Claro que sí. Pero el propósito tiene que ver con la expansión del reino. Dios no preservó la vida de Moisés para que viviera cómodamente en palacio. No, aunque lo vivió. Dios preservó la vida de Moisés para que fuera un libertador. Y vivió cómodamente en palacio. Pero a veces solamente nos enfocamos en vivir cómodamente en palacio y en los beneficios del reino y no en hacer que el reino se expanda. Y es mi oración diaria y se lo pido a Dios. Que tu propósito se cumpla en mi vida, en la vida de mis hijos, de mi familia, de la iglesia, en cada temporada de nuestras vidas. Que caminemos contigo cada día de nuestras vidas. Cada día. Pero a veces creemos que podemos perder el tiempo y nada va a pasar. Y las consecuencias no van a llegar. Si llegan. Si llegan. Y a veces me desespero y le digo, Señor, yo necesito que tu voluntad se cumpla. Ayúdame. No lo puedo hacer sola. No puedo. Como hoy, ¿quién me tiene aquí es Él? Porque ni dormí. Como una hora esperando que Dios me diera la palabra. Porque tengo 2 semanas leyendo la Biblia y Dios no me decía qué era lo que yo les iba a decir. Me decía, estudiate esto, pero no me decía, es esto lo que tienes que decir. Hasta que estaba en la esquina. Así que fuerzas no tengo. Sueño tengo bastante. Cansancio también. Y quien me tiene aquí es Dios. Porque le dije, voy. ¿Qué voy a decir? No sé. Allá me paro. Vamos a ver. Hasta que Dios quiso decirme, esto es lo que vas a decir. Y muchas veces se va a ver así. Muchas veces sí voy a dormir mis 7 horas, pero muchas veces se va a ver así, como se ve hoy. Tenemos que entender que va a haber ataque, que va a haber oposición, aún estando en la presencia de Dios, aún estando en obediencia. Pero Dios dice, yo dije que lo iba a hacer y que no les pase como me pasó a mí cuando Dios me dijo, me has menospreciado. Y eso me dolió tanto que lloré y lloré y lloré, pero con sentimiento. Te he menospreciado, te he tenido por poco, te he tenido por menos, yo te amo. Y Dios me decía, no, me has menospreciado, porque no me crees. Y es así. Y seguimos con Hebreos 11. Dice, por la fe Moisés ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo y los tesoros de los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Este pasaje es profundo, porque a veces creemos que el estar en Cristo es que todo me va a ir bien, porque tengo a Dios. Y aquí dice que Moisés dejó, vuelvo y repito, vamos a traspolar lo que era Egipto a los tiempos actuales. Moisés, hijo, era nieto del presidente de la potencia del mundo. Ese era Moisés. ¿Cómo vivía Moisés? ¿Qué le faltaba a Moisés? Estaba cómodo, sabroso, tenía todo. Antes que saliera el iPhone ya lo tenía. El último carro.
que ustedes quieran. Ahí lo tenía. Uno para cada día si quería, si quiso. Comida, no, hoy no quiero esto. Hoy me provoca, no sé, tal cosa. Todo eso y más, lo tenía Moisés. Hacer aseo en su casa, ¿no? ¿Qué aseo iba a ser Moisés? Moisés lo tenía todo. Todo por lo que a veces nosotros entregamos la vida. El tiempo, los pensamientos, las emociones, todo eso lo tenía Moisés. Todo por lo que muchas veces la iglesia da su vida. ¿Y saben qué hizo Moisés? Lo tuvo por poco. Para vivir los vituperios de Cristo. Para irse a vivir en un desierto, en una tienda de campaña. Cuando tenía sábanas de hilos egipcios. Porque vivía en Egipto. Así que yo asumo que sus sábanas eran de hilos egipcios. Y él soltó eso y dijo, eso es nada. Con tal de vivir los vituperios de Cristo, no las mieles de Cristo. Para fungir como un libertador. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido el mundo, dijo Cristo. Entonces en el Evangelio no todo es color de rosa. Cristo tuvo que poner la mejilla otra vez. Cristo tuvo que caminar, ¿cuántos eran? 1000 pies. Si te dicen que camines 1000, camina 2000. Creo que dice, bueno, él hizo eso. Él entregó su capa, todo. ¿Qué no hizo Cristo? Y no es que Dios no promete suplirnos. Sí, Dios promete suplirnos. Claro que sí. Pero ¿dónde está puesta nuestra mirada? ¿En qué? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? En ir detrás de aquello que Moisés tuvo por poco. Porque yo quiero vivir así. Porque yo soy hijo de Dios. Y si yo soy hijo de Dios, me merezco eso y más. Porque de eso está llena las redes sociales. O de decir, si eso me es estorbo para que el propósito de Dios se cumpla, yo lo tengo por poco porque yo quiero agradar a aquel que murió por mí en una cruz. Y dice, puesto los ojos en el galardón, sabiendo que este paso por aquí en la tierra es temporal y que nos espera una eternidad en Cristo. Y muchas veces eso no los tenemos que recordar. Yo misma me lo he recordado a mí misma. Yo misma he tenido que decirme, el galardón es el eterno. No es el que estoy viendo ahorita. Aunque aquí hay. Y muchas veces, cuando mi decisión pudiera ser otra para acomodar mi situación y para vivir mejor, yo digo, yo me quedo aquí. Porque yo sé que la recompensa es eterna. Y no es porque sea fácil, porque a Moisés no fue fácil pasar de dormir de un colchoncimo con almohaditas de pluma de ganso a vivir en una tienda de campaña. Porque Moisés no fue fácil soltar el ser servido para ahora ir a servir. Porque para Moisés no tuvo que haber sido fácil decir, yo quiero hoy unas langostas, a decir, yo voy a pescar aquí un pescadito, me lo voy a hacer aquí, me lo voy a hacer. Todo eso Moisés lo tuvo por poco. Todo eso Moisés lo soltó. Y para que nosotros fungamos como libertadores, muchas veces tenemos que renunciar a lo que Dios nos está pidiendo que renunciemos. Cada quien tiene lo suyo. Yo no le voy a opinar a usted de lo que usted, porque eso es entre usted y Dios. Yo no lo sé. Pero a todos aquí tenemos que renunciar a algo. Carácter, comodidad, tantas cosas, emociones, ego, tantas cosas que Dios nos está diciendo, necesito que renuncies para que pueda ser usado como un libertador y para que el reino se expanda en tu casa, en la familia, en las calles, en la iglesia, en la oficina, donde quiera que vayas. Moisés libertó una nación entera, pero renunció a mucho. A muchos renunció por amor a Cristo. Por eso es que vuelvo y repito, tenemos que dejar de romantizar la Biblia.
Porque hoy en día se predica un evangelio peligroso de que como tú eres hijo de Dios, nada malo te puede suceder y tú tienes que vivir como un rey. Y sí, las riquezas vienen de Dios porque las hizo Dios, pero las da quien Él quiere. Y las da por propósito. Por propósito. Cuando Dios le llenó los tesoros del reino a Salomón, no era para que Salomón se tirara todos los tesoros encima, era para que construyera un templo y edificara un templo. Y primero edificó el templo y después viene a la casa. Cuando Dios nos da es con propósito, y el propósito tiene que ver con la expansión del reino, y como añadidura, todas las necesidades van a ser suplidas y más. Pero muchas veces entregamos la vida por lo que Moisés desechó y tuvo por medio. Y cuando nosotros entregamos la vida por eso y no por Cristo, no podemos fungir como libertadores. Y tampoco va a llegar lo que nosotros queremos que llegue, ni lo que Dios quiere que llegue, porque Dios sí nos quiere bendecir, pero cada cosa tiene un orden, cada cosa tiene un lugar correcto de parte de Dios. Y dice, por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Iba a haber oposición. Por dejar palacio, por defender a los hebreos, iba a haber oposición de muerte, porque otra vez vuelve a ser buscado para matarlo. Vuelve a tener oposición de muerte. Y dice, pero se sostuvo como viendo al invisible. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, va a haber persecución de muerte. Se va a desatar la ira de Faraón cuando nosotros digamos, me voy de palacio. Me voy y voy a renunciar a lo que Dios me está pidiendo que renuncie. Se va a desatar la ira. Entonces le desató, a Moisés se le desató la ira de Faraón. Y vuelvo a poner y los vuelvo a llevar a la escena. Se le desató la ira de Faraón. ¿Quién era Faraón? El hombre con más poder en la tierra. El que hablaba y se hacía. Ese era Faraón. Ese fue el que se le levantó a Moisés. No fue el vecino pegando 4 gritos por la manguera, por el carro. No. Fue Faraón, nada más y nada más. Ese fue el que se le levantó a Moisés. Y Moisés dijo, pongo los ojos, y eso es fuerte, en el que no veo. A Faraón lo veo, y todo su ejército, lo veo. Me está persiguiendo, me quieren matar. Y lo estoy viendo con mis ojos. Pero yo decido poner mis ojos en el que no se ve, en el invisible. Entonces yo quito los ojos de lo que sí estoy viendo con mis ojos naturales para mirar lo que no se ve, que es Jesús. Y dice, no temió. Y yo digo, Moisés era valiente, porque yo, si soy yo, y yo salgo, puesto los ojos en Jesús, o sea, recordándome, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, pero yo salgo temblando. Sí, Señor, yo confío en ti, yo sé que tú tienes cuidado, pongo mis ojos en ti, así salgo yo. Y él dice que no temió, viendo el ejército más poderoso del mundo venir en contra de él para matarlo. No temió, porque él dijo, no, mis ojos están puestos en el invisible, en el que no se ven, Jesús. A ese es el que yo miro. Y ese fue el que lo guardó. Y muchas veces el poder de Dios no se manifiesta en nuestras vidas. Por eso. Porque tememos más de lo que creemos. Porque tememos más de lo que creemos. Y me sigo hablando a mí mismo. No crea que esto es aquí. La primera vez que Dios le está hablando es a mí. Y dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, intentaron los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. La Pascua. Esa fue la primera Pascua. La primera vez que se menciona y se hace la Pascua en la Biblia fue ahí, en Éxodo. Bueno, esto es Hebreos 11, pero eso hace referencia a Éxodo, creo que 15, por ahí. ¿Okay? Era la primera Pascua. Dios le estaba pidiendo que hicieran algo diferente, algo nuevo. Ellos sabían de altares, y más que todo Moisés. Moisés creció en palacio.
Y Moisés estaba acostumbrado a los rituales. Y esa es otra cosa. A veces creemos que personas así no califican. Es más, yo misma me pongo en mi mente, Andrea, yo no hubiese escogido a Moisés. Pero menos mal que yo no soy Dios. Y Dios sí lo escogió. Yo no lo hubiese escogido, porque lo primero que yo hubiese dicho, ¿y cómo lo voy a usar? Si ese creció en palacio, haciendo todos esos rituales a esos dioses paganos, a esos dioses falsos. Eso hubiese sido lo primero que yo hubiese dicho. Pero menos mal que Dios no es religioso. Sí. Y Dios escogió a Moisés. Y así, porque muchas veces creemos, sí, Moisés, el niñito que fue salvado. Moisés creció en palacio. Moisés creció adorando a dioses paganos, a dioses ajenos, a los 10 dioses que fueron juzgados con las 10 plagas. A esos creció adorando Moisés. Adorando el río Nilo. Moisés creció adorando a esos dioses, haciendo rituales a otros dioses, con la cultura de otros dioses, hablando el idioma de los enemigos. Eso creció haciendo Moisés y a ese escogió Dios. Así que no podemos menospreciar a nadie, porque es que Dios levanta a quien Él quiera. Y vuelvo y repito, no tiene que ver nada con las capacidades de nosotros. Nada. Con Él. Con Él. Con Él. Quizás Aarón estaba más capacitado. Pero el mismo Dios dice, ¿acaso no conozco yo a tu hermano Aarón? Y con todo te escogí a ti. El que había crecido por allá en contaminación. El que había pasado 40 años en contaminación. Que no sabía, no conocía a Dios, a nuestro Dios. A ese fue el que escogió Dios. Porque es por Él. Y tiene que ver con Él. Y Dios les pide que hagan la Pascua. Era algo nuevo. Aunque ellos sabían de altares, ellos sabían todo eso, ellos conocían el mundo espiritual. Moisés también muy bien conocía el mundo espiritual Moisés. Pero aún así, cuando Dios les pidió que hicieran algo que nunca habían hecho, ellos tuvieron fe. Y por eso les vuelvo a decir, no romanticemos la fe. ¿Qué tan rápido actuamos cuando Dios nos pide que hagamos algo nuevo, algo distinto, algo que nunca hemos hecho, algo que Dios nunca nos ha pedido que hagamos? Cuando Dios nos dice, no sé, cualquier cosa, haz esto, y nunca Dios nos ha dicho que hagamos eso. Nunca hemos visto a alguien más hacerlo. Ellos fueron y obedecieron. Yo le hubiese metido un poquito la lógica. Señor, ¿tú me estás hablando? Bueno, confírmalo. Confírmamelo, por favor, para saber si eres tú, porque no me quiero equivocar. Ellos fueron y obedecieron, aun cuando Dios los llamó a hacer algo distinto. Eso es fe. Eso es fe. No cuando Dios nos dice, haz un ayuno de 3 días, que en 3 días yo voy a liberar a tu esposo. Porque quizás ya eso lo hemos escuchado antes. No, cuando Dios nos pide que hagamos algo distinto y nos dice, ve y ama y perdona. Porque, pero si tú no viste lo que me hizo, no, ¿y cómo vas a decir que yo ame y perdone? No, tiene que ser al otro. Cuando Dios nos pide que hagamos algo distinto que nunca hemos hecho, que nunca nos ha pedido que ame, qué tan rápido obedecemos? ¿Cuánto nos tardamos en obedecer? Eso es fe. Eso, cuando Dios nos dice, haz esto, que lo haga. Y uno dice, bueno, yo no entiendo nadita. Primera vez que me lo dice, yo no entiendo nada, pero yo voy y lo hago. Eso es fe. Y no es fácil, señores. No es fácil. No es fácil, no es sencillo. Tenemos que morir a nosotros mismos para poder tener la fe que Dios quiere que nosotros tengamos y podamos fungir como libertadores. Y como entonces Moisés hizo todo eso, bueno, cuando se paró frente al mar, había autoridad para que levantara la vara y el mar se abriera en dos. Pero él renunció. Él renunció. Él tuvo una madre que creyó. Él primero recibió cuidado sin poder dárselo él mismo, sin poder hacer nada. Y después renunció a todas las comodidades que tenía por agradar a Dios. Obedeció lo que nunca había hecho, lo que nunca se le había pedido que hiciera. Y entonces fue llamado libertador y pudo fungir como libertador. Porque nos pueden poner de libertador. Podemos decir, sí, el Señor me llamó para libertador. Pero de verdad, estamos fungiendo como libertadores. ¿Cuántas personas el Señor ha libertado a través de nuestra vida? ¿Cuántas personas Él ha podido libertar a través de nuestra vida? Y depende de qué tanto nosotros estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo que nosotros hagamos.
Porque Dios quiere que todos aquí en Nueva Jerusalén y en todas las iglesias y en todo, fungamos como libertadores. Porque hay un pueblo que necesita ser liberado. Porque hay un pueblo que necesita salir de la opresión y de la esclavitud del enemigo. Y le vuelvo a decir, enemigo, quítese toda cara. El enemigo de verdad que todos y cada uno de nosotros tenemos. Y entonces vamos a poder ser usados por el Señor. Y vamos a tener la autoridad para que cuando nos paremos frente al mar, el mar se abra en dos y el pueblo pueda pasar hacia la libertad. Pero nos toca a nosotros tomar decisiones. Nos toca a nosotros hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Y espero que hoy se nos haya quitado esa imagen tan, no sé, idealista de la palabra, de la fe. No, no es fácil, no es fácil. Vivir la palabra no es fácil, pero aún así Dios quiere que lo hagamos. Y tenemos su ayuda para hacer su voluntad, no la nuestra, la de Él, para caminar en fe. Y bueno, esta era la palabra que traía el día de hoy para compartir. No sé si Patricia, espero que haya sido de bendición para sus vidas, como lo fue para la mía. Y bueno, que nos haya edificado a todos.